favor, ir sentándoos y vamos a empezar la siguiente mesa. A ver ese señor mayor que se siente. Bueno, buenas tardes otra vez. Gracias a los resistentes que aún estáis aguantando aquí. Pero os puedo adelantar que vais a aprender, incluso os vais a divertir, porque como sabéis que el lema de nuestro curso es aprender no tiene por qué ser aburrido, y vais a oír cosas que nunca habéis oído ni sabido, porque en ningún evento médico se han comentado. La mesa está integrada, como veis aquí, por el doctor Jacinto Fernández, la doctora Belén Roig y el doctor Juan José Tamariz. Creo que es un poco, digamos, por mi parte, un poco excesivo intentar presentarlos a ellos, puesto que bien los conocéis de cursos anteriores y de relación casi personal con algunos de ellos. Pero bueno, los tres son responsables de sus unidades de lípidos en sus correspondientes hospitales, pero ninguno va a actuar en calidad de internista, ya que esta mesa va a parecerse más a una sala de juicios que a ninguna otra cosa. Así que vamos a dar comienzo a esta mesa con el sugestivo y preocupante título de Todos a la cárcel. Ninguno de los integrantes no pasa... No pasa, la diapo no pasa. Ahora sí. Ninguno de los integrantes de la mesa tiene ningún conflicto de intereses para esta presentación. No ha habido ninguna compañía de seguros que se haya atrevido a participar. El doctor Jacinto Fernández es, además de internista, tiene otra profesión, es licenciado en Derecho. La doctora Belén Roig, además de internista, tiene una afición, que es querer hacer siempre las cosas legalmente. Y el doctor Juan J. Tamariz, que además de internista, esta tarde tiene un empeño en mandarnos a todos a la cárcel. A la entrada se han repartido unas cartulinas porque nos van a pedir que actuemos como jurado popular. Así pues, con todo este planteamiento legal, lo primero que hay que hacer para empezar es dar paso al tribunal y protocolo requiere que nos pongamos de pie, por favor, para entrar al tribunal. Iba a decirles que pueden sentarse. Bueno, bienvenidos a este tribunal, donde esperamos poder dar algunas respuestas a algunos de los temas que habitualmente se nos plantean de índole legal. Me voy a poner aquí. Es que no soy la doctora Roig. Ya me gustaría. Doctora. Su señoría le ayudo. Sí, ayúdeme, por favor. Soy un poco torpe con esto y con otras muchas cosas. ¿Se le ve bien el martillo? Sí, aquí tengo el martillo. Bueno, mientras microfonan a mis compañeros, les diré que, bueno, que esta idea surgió un poco a petición precisamente porque nos enfrentamos muchas veces a temas legales, pero no tenemos demasiada preparación, y aunque bueno, cada cual en los servicios intenta de alguna forma pues ir dando algunas pinceladas, invitamos a forenses, pues hemos intentado hacer, como les decía, un resumen. Si me pones la presentación.
La justicia siempre tan lenta. Muy bien apostillado, doctor. No se nota nada que se acaba de jubilar usted y ya está viendo las obras desde la valla. Bueno, el porqué de utilizar este curso también un poco para hablar, pues como les decía, hay un aumento de la crisis de desconfianza en la relación médico-paciente que surge mucho y se evidencia mucho en atención primaria, también en hospitalaria. Hay incluso en los ordenadores tenemos pequeños marcadores para incluso cuando nos sentimos agredidos. Esas agresiones han ido aumentando de manera que fue incluso necesario legislar por ley, como ven ustedes aquí en 2015, hacernos que cualquier atentado contra nosotros pues sea como un atentado contra la autoridad, con las modificaciones, en este caso de condenas, que puede tener este tipo de actos. No obstante, en este contexto pues ha ido teniendo más y más auge la medicina defensiva, que básicamente es contraria a la ética médica porque aleja un poco del centro al paciente para ponernos nosotros en el medio, y vamos haciendo un poco esa medicina para que luego no se nos pueda enjuiciar y no tanto poner todo nuestro conocimiento al abasto del conocimiento, o sea, de resolver los problemas de los médicos. Esta excesiva judicialización, la mayoría de ustedes probablemente o por desgracia se hayan visto involucrados en algún juicio como testigos, incluso a veces como personal de alguna forma encausado. Hemos visto que teníamos una falta de formación y por eso hemos traído este curso aquí. ¿Y por qué en este curso de las jornadas cardiovasculares pues no vamos a poder hablar de todos y cada uno de los temas, pero sí que vamos a hablar de algunos de ellos? Vamos a hablar de los certificados de defunción, hablaremos también del tema de los menores, hablaremos también del rechazo de los pacientes a algunas de las terapias médicas, hablaremos de las consultas no presenciales, de las difusiones científicas y de la legalidad que esto está conllevando también, y hablaremos de secreto profesional. Y para eso tenemos aquí, pues como les han comentado, a dos estupendos ponentes que además de médicos les gusta mucho el tema de la legislación. Y por tanto, pues vamos a abrir la sesión jurídica. Hablaremos inicialmente de los certificados de defunción. Y para decirnos exactamente, bueno, pues qué es un certificado de defunción, todo el mundo sabemos en el fondo lo que es, pero ¿nos lo podíais definir mejor? Con la venia, señoría, voy a permitirme un breve excurso para saludar a la audiencia y agradecerle su presencia aquí esta tarde en esta vista. Para mí siempre es un placer estar aquí y especialmente este año pues mucho más. Bien, ¿qué es el certificado de defunción? Yo creo que todos lo sabemos. Es un documento médico-legal, pero además es un documento que tiene carácter de acta pública civil, puesto que extingue la personalidad del fallecido. Se realiza por médicos colegiados y a petición de las personas que tengan justo título para solicitar ese certificado, generalmente pues los familiares o por delegación suya otras personas de la funeraria o de la estructura del hospital, en nuestro caso también. Lo importante es que debe realizarse siempre tras examinar el cadáver. No debemos omitir ese acto porque alguna vez podremos engañarnos y comernos algún error que luego nos traiga consecuencias. Es muy importante el documento porque de alguna manera da constancia de la muerte natural del fallecido y de su causa. No exactamente busca establecer la causa fehaciente de la muerte. Fundamentalmente lo que interesa es que esa muerte sea natural y no entre dentro de una categoría que judicialice esa muerte. Y es importante saber también que el momento en el que establecemos la muerte del paciente pues tiene unas consecuencias muy importantes
socioeconómicas, puesto que cambia la estructura de la familia y va a tener a veces mucha importancia y debemos ser rigurosos con la determinación de esa hora y de ese momento. Por último, decir que no es una urgencia el realizarlo, pero tampoco se debe demorar excesivamente, de una manera injustificada, la emisión de ese certificado, puesto que ese certificado es imprescindible para la inscripción de la defunción en el registro civil y que se pueda emitir la licencia de enterramiento y, de alguna manera, salvo, naturalmente, las muertes judicializadas en las que eso va a ir por otra vía. Yo creo que, señoría, con esto sí, ha sido exhaustivo, letrado. Le pediría que en lo siguiente fuera un poco más diligente. Bueno, vamos a ir poner una serie de ejemplos para que ustedes también puedan participar, y así les presento a Cirina, que es una mujer de 80 años, que tiene una demencia de Parkinson desde hace unos 4 años y que es traída a urgencias, como ustedes ven, tras una caída en la calle. Ingresa en traumatología por una fractura de fémur derecho y fue intervenida en las primeras 24 horas. Durante el ingreso precisó de una transfusión, en este caso de 4 concentrados de hematíes por anemización grave. A los 7 días de ingreso se procede al alta domiciliaria y a las 48 horas de ese alta presenta un cuadro clínico sugestivo de tromboembolismo pulmonar con fallecimiento en el domicilio. Y bueno, la pregunta sería si podemos nosotros firmar el certificado de defunción con estas características, ¿no? Causa insuficiencia respiratoria, también el tema del tromboembolismo y de la anemia grave, y también en este caso, como la causa inicial, la fractura. Y les voy a preguntar a ustedes si esta manera de resolver este certificado de defunción les parece una manera correcta. Si les parece incorrecta, por favor levanten, si firmarían ustedes este certificado de defunción, levanten la cartulina verde, y si no firmarían este certificado de defunción, levanten la cartulina roja. Venga, un poco más también de diligencia en la sala. Bueno, tengo que decirles que todos los que han contestado que sí lo firmarían, todos ustedes van a ir a la cárcel. ¿Todas las muertes son iguales? Pues, no, ¿se me escucha? Hola. No, su señoría, no todas las muertes son iguales. Desde el punto de vista médico-legal hay 3 tipos de muertes. Pueden ser las muertes naturales, que son las que ha explicado el letrado Fernández, las muertes violentas y las muertes sospechosas de criminalidad. Ya está, señoría. ¿En qué casos no deberíamos, en este caso, firmar el certificado de defunción? Pues no deberíamos firmar el certificado de defunción en los últimos 2 casos, cuando estemos ante una muerte violenta, bien sea por una causa mecánica, física o química, y bien sea porque haya sido una muerte accidental, homicida o suicida. Tampoco se debería de firmar en los casos de muertes sospechosas de criminalidad. Esos son muertes que se producen en circunstancias que a nosotros como médicos nos hacen dudar del mecanismo cómo se ha producido esa muerte y que esa muerte haya sido natural. Por ejemplo, son cuando hay una evolución clínica atípica, es decir, un paciente que está ingresado en psiquiatría porque escucha que hay unas voces que le van a matar y al final aparece muerto, pues eso es atípico, no le van a haber matado las voces. Cuando pues alguien muere sin asistencia médica y no tenemos ningún dato de ese paciente, cuando estamos en los pacientes que están en la cárcel porque están privados de libertad, cuando es durante la actividad laboral y cuando hay una muerte súbita, que aquí sí que me gustaría pararme un minuto a decir que una muerte súbita no es lo mismo que una muerte repentina. Una muerte súbita es aquella que el paciente no tiene suficientes antecedentes médicos que nos hagan pensar que le ha pasado a ese paciente para habernoslo encontrado muerto. Sin embargo, una muerte repentina es aquel paciente que sí que tiene suficientes antecedentes médicos
No nos lo esperábamos, pero bueno, podía haber pasado y ha sido una muerte repentina y por lo tanto lo podríamos firmar. Tampoco se debería firmar cuando tenemos un cadáver que no hemos identificado y no sabemos quién es. Evidentemente, si no podemos identificar al fallecido, en esos casos tampoco podríamos firmar la muerte. Muy bien, pues vamos a continuar. Todos ustedes recuerden lo que han ya, digamos, votado, porque a la de 3 los meto en la cárcel, ¿vale? Solo pueden fallar 3 cada uno. Sábado 1 de la madrugada. Estamos de guardia en el centro de salud y nos avisan por un exitus de un paciente ingresado a cargo de la unidad de hospitalización a domicilio. ¿El médico de guardia del centro de salud es el que puede o debe firmar el certificado o es el médico responsable de la UHD quien debe hacerlo? La pregunta clara es, ¿el médico del centro de salud es el que debe firmar el certificado de función? Los que voten que sí, verde; los que voten que no, rojo. Todos aquellos que han contestado que no, de nuevo a la cárcel. Y ya veo gente aquí que lleva 2 de 2. Bueno, con la venia, señoría, por aclarar un poco para aquellos que no han dado la respuesta más adecuada, ya el artículo 274 del viejo reglamento de desarrollo de la ley del registro civil, que es nada más y nada menos que de 1958, dice que el facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad o cualquier otro que reconozca al cadáver enviará inmediatamente al registro parte de defunción. Y es que además, ya mucho más recientemente, en nuestro Código de Deontología Médica, nuevo código del 2022, el artículo 38.6 dice que aunque el médico que haya atendido al paciente o haya llevado mayor parte de la carga asistencial, tiene la mayor responsabilidad ética de cumplimentar el certificado de defunción en todos sus apartados, no es deontológicamente aceptable rehuir el compromiso de certificar la muerte cuando se produce habiéndola presenciado el médico, otro médico, o que tenga la oportunidad de reconocer al cadáver fallecido o que tenga a su disposición la historia clínica o los datos de la enfermedad del paciente, porque aunque hemos dicho que no es una urgencia, tampoco es justificable demorarlo como aquí, que era un fin de semana, 48 horas la emisión del certificado. Vale, firmamos, pero la familia no tiene el DNI del paciente. ¿Cómo acreditamos, en este caso, la identidad del fallecido? Con los datos de la historia clínica, donde constan perfectamente identificados el número del DNI, la dirección del paciente. Los que crean que es suficiente, que voten que sí, con los datos de la historia clínica. Los que crean que no es suficiente, que voten que no. Solo el doctor... No, 2. Vamos a ver. Pues todos los que han contestado que sí en verde, todos a la cárcel. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues para comprobar la identidad del fallecido solamente podemos hacerlo de estas 3 formas y no valen las fotocopias. Tienen que ser originales, documentos originales de la Casa de Moneda y Timbre, que estos son el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir. Pues también, por desgracia, puede fallecer algún familiar nuestro que nosotros pues podamos firmar el certificado, que lo conocemos de ciencia propia. Evidentemente, pues conocemos a nuestro familiar. Si hubiera algún problema en el registro, nos llamarían a nosotros. Y el tercer supuesto es que pues haya fallecido un paciente, la familia no tenga el DNI, nosotros tampoco lo conozcamos y por lo tanto pues la persona que se acredite como familiar de primer grado tiene que firmar con nosotros el certificado de función, por ejemplo, cuya identidad me acredita don Pedro Pérez con DNI tal, que firma conmigo el presente certificado de función. Firmamos los dos y si después hay cualquier problema llamarían a esta persona que se ha acreditado para corroborar los datos. Y estos son los únicos supuestos que a nivel legal se pueden contemplar para firmar un certificado de función. Doctora, nos preguntan desde el chat si hay alguna herramienta de inteligencia artificial para consultar la legislación sanitaria.
al margen de que usted, que yo sé personalmente que tiene el teléfono de varias juezas, pero no es algo que la gente aquí de la sala tenga a su disposición. Yo hoy por hoy sigo confiando más en los que se han sacado la magistratura que el ChatGPT, que creo que aún no, como ha explicado muy bien el doctor Tamarita, no tiene toda esta información aún actualizada. Perfecto. Bueno, Filomena fallece, como han visto los nombres de los pacientes son todos de medicina interna. Filomena fallece tras aplicarse, en este caso, la ley de la eutanasia tras una evolución larga de una ELA, más de 10 años. ¿Es la muerte por eutanasia una muerte natural? Los que consideren que sí, que voten en verde. Los que consideren que no, que voten en rojo. Algunas personas llevan ya 2 de 2, que se lo piensen bien, no miro a nadie directamente, pero piénsenselo ustedes bien, porque los que han votado que no van todos a la cárcel. Bueno, de nuevo con la venia, señoría. Los que han pensado que no es natural, yo creo que piensan bien, pero sin embargo la ley puede convertir algo que naturalmente no es en natural. Y en este caso, la disposición adicional primera de la ley de eutanasia dice que las muertes mediante el procedimiento de ayuda para morir, la prestación de ayuda para morir, tendrán a todos los efectos consideración de muerte natural y por lo tanto pueden certificarse por cualquier colegiado sin necesidad de intervención judicial de ningún tipo. Hay que poner como causa inmediata exactamente eso, prestación de ayuda para morir, según la Ley Orgánica 3 de 2021, y como causa inicial o fundamental la enfermedad crónica o incurable o el procedimiento o el problema crónico que provoca un sufrimiento insoportable, que es la causa por la cual se solicitó la prestación de ayuda para morir. Y así pues, aunque aparentemente parezca que no es natural, la ley lo ha convertido en muerte natural. Se hace así para que las compañías de seguro no puedan argumentar que es una muerte traumática provocada por el propio paciente y se pueda de alguna forma eximir las responsabilidades que tengan estos seguros de vida. Por eso la muerte tiene, entre otras cosas, una consideración de muerte sí natural. Vamos ahora a hablar del rechazo a las actuaciones médicas y tenemos aquí a Segismundo, varón de 49 años, que acude a su centro de salud por melenas. Ante la sospecha de una hemorragia digestiva alta, remitimos al paciente a urgencias del hospital y el paciente queda ingresado. A las pocas horas, Segismundo manifiesta su deseo de no seguir ingresado y a pesar de estar pendiente de completar el estudio e iniciar el tratamiento, el paciente quiere irse de alta voluntaria. Si el paciente firma esa alta voluntaria, ¿está desestimando la asistencia médica en su relación, digámoslo así, a la enfermedad actual? Los pacientes que crean que sí, que voten en verde. Los pacientes que crean que no está desestimando la asistencia médica, que voten que no. Todos los que han votado que sí, a la cárcel. Y ahora la doctora les explicará exactamente por qué no están desestimando la asistencia sanitaria. Bueno, con la venia ciertamente no están desestimando la asistencia en ese proceso, están desestimando justamente esa actuación, pero no todas las demás que pueden estar en torno a ese proceso. Se le pueden ofrecer otras opciones médicas y por lo tanto se le debe de garantizar al paciente la asistencia y no debemos negársela porque haya algo que no quiera. El dar una alta voluntaria es un proceso muy costoso, ciertamente nos implica muchísimo tiempo. Primero lo tiene que pedir el paciente o los familiares o tutores legales habilitados para ello. Hay que informar de la situación clínica y de los riesgos previsibles por los que nosotros consideramos que no debemos dar esa alta médica. Después debemos valorar la competencia del paciente
Y no para eso se necesita ni un neurólogo ni un psiquiatra. Todos los médicos podemos valorar la competencia de un paciente. Y además debemos de valorar la competencia del paciente para la toma de esa decisión. Tampoco es que pueda tomar esta decisión sí, igual otras no. Tenemos que valorar la competencia para tomar la decisión que está tomando. Si consideramos que es un paciente competente y que puede tomar esta decisión, pues debemos aceptar su decisión. Y entonces empieza un largo proceso. No es que el paciente se vaya. ¿Por qué? Porque él está desestimando esa asistencia, pero no todas las demás de ese proceso. Por lo tanto, tenemos que hacer un informe de alta donde pongamos todo, la anamnesis, la exploración, las pruebas complementarias, pongamos el tratamiento que debe de llevar. Pues probablemente yo le hubiera puesto una perfusión de omeprazol, pero si el señor no quiere estar ingresado se lo tendré que dar oral, pero no lo voy a dar de alta sin nada. Tendré que gestionarle cita en digestivo, tendré que gestionarle una endoscopia ambulatoria, es decir, hay que garantizar todo lo que podamos, menos eso que es lo que el paciente no ha querido. Sí que necesitamos que el paciente firme la alta voluntaria en presencia de testigos y donde pues refleje el motivo por el que él no quiere permanecer hospitalizado. En el caso de que el paciente no quiera firmar, que puede pasar, bueno, pues en presencia de testigos deberemos de dejar reflejado en la historia clínica que lo hemos intentado y no podemos obligarle al paciente. En el caso de los pacientes incompetentes, bueno, pues el tutor legal o la persona legalmente habilitada para ello puede tomar esa decisión siempre y cuando nosotros como médicos no consideremos que eso supone un riesgo para la vida del paciente en el que pues debemos de comunicarlo a la autoridad judicial. Y finalmente quisiera comentar que esto no es una urgencia, no significa que porque nos llamen que un paciente es que se va, tengamos que dejar de hacer todo lo demás y de dejar de asistir a otros pacientes para ir corriendo a dar el alta voluntaria. Pues que se espere un poco y cuando pueda iré, pero no debemos dejar hacer otra actuación médica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, aquí delante, a ver, tenemos un micrófono. De la lista de situaciones que has comentado, yo creo que la del incompetente es la más problemática, porque si un paciente es incompetente previamente al ingreso, a veces, no siempre, debe tener un tutor legal, que es el que tiene que tomar la decisión. Porque si no lo tiene, a veces ocurre, y a mí me ha ocurrido, el conflicto entre familiares. Uno se declara tutor o se declara responsable, pero otros están en contra de la decisión que tome. Y ahí a veces no queda más remedio que recurrir al juez. A ver, si el paciente es incompetente y tiene un tutor legal, lo que diga el tutor legal, siempre y cuando no atente contra la vida del paciente. Si el paciente no tiene un tutor legal y nosotros consideramos que está tomando una decisión siendo competente, hay que respetarla. Si el paciente es competente, respetamos la decisión que sea, aunque vaya contra la vida del propio paciente. Si el paciente es incompetente y no tiene tutor legal, juez. Sí, creo que lo ha explicado muy bien. Siempre hay solamente una persona que es la responsable de tomar las decisiones. Uno mismo, si no está incapacitado, o la persona que legalmente tiene esa potestad. El hecho de que haya varios hijos y discutan, bueno, puede ser conflictivo, pero no puede de ninguna manera dirigir tu decisión. ¿De acuerdo? Y una cosa importante que la doctora ha explicado también muy bien es que no hace falta ser psiquiatra. ¿De acuerdo? Porque a veces nosotros, por ejemplo, en el hospital abusamos mucho a la interconsulta del psiquiatra para que el psiquiatra diga si el paciente está mentalmente capacitado y no es absolutamente necesario. ¿De acuerdo? Cada médico puede establecer ese diagnóstico para ese proceso agudo. Vamos a hablar del tema de menores, que es un tema francamente importante. Tras una fiesta de cumpleaños, Kevin, no tenemos pacientes en interna con ese nombre, la fiesta de Kevin, sus padres lo traen a urgencias del centro de salud con una herida inciso contusa de 6 centímetros en la frente. A demanda de la madre procedemos a ponerle puntos de sutura intradérmicos, pero Kevin no nos deja que le suturemos la herida y solo quiere que le pongamos Styrstrip. Intentamos convencer a Kevin, pero ante su negativa a la demanda de su madre, ante su negativa, y a demanda de su madre, la pregunta es clara. ¿Podemos ponerle los puntos de sutura tal cual pide la madre? Los que opinéis que sí, votad en verde. Los que opinéis que no, votad en rojo. Doctor Botet, verde. Los que han contestado que sí, todos a la cárcel.
El doctor Botet lleva 4 de 4. De lípidos se entiende, pero de leyes, madre mía. No sé cómo todavía está entre nosotros. Por favor, que alguien le explique al doctor Botet por qué debe aprender un poco de esto. Bueno, aquí nos ilustra un poco algún artículo de la Ley de Autonomía del Paciente, que ya tiene unos años, del 2001, y fue reformada un poco en este sentido de los menores por otra ley del 2015 que habla de la protección al menor y al adolescente. Para aclararnos un poco este esquema nos viene muy bien. Por debajo de 12 años, la normativa legal y sanitaria considera al niño como incompetente y tiene todo el peso en la decisión los padres o tutores legales. Siempre se puede tratar de hacer comprender al niño y de escucharle, pero prácticamente lo que digan los padres o tutores será lo que deberemos hacer. De 12 a 16 años dice la ley que deberán ser informados estos niños jóvenes en función de su madurez, de cómo juzguemos su madurez y su opinión tenida en cuenta. Incluso respetarla si se consideran capacitados. Esto siempre es una línea delgada en la que podemos tener problemas si nos oponemos a cuál es el deseo o la opinión de los padres o tutores. De 16 a 18 años y en el caso de menores emancipados legalmente mediante un procedimiento notarial o que se hayan casado siendo menores de edad, estamos en una situación a partir de los 16 años y hasta la mayoría legal en la que se considera mayoría de edad desde el punto de vista sanitario. De forma que prácticamente la decisión o el consentimiento está en manos del menor, en este caso, salvo que sean algunas situaciones de grave riesgo, dice la norma, para la salud o la vida del joven, y en ese caso pues deja un poco a criterio del médico si toma en consideración la opinión de sus padres o tutores legales. Pero como siempre no está claro. A partir de los 18 años no hay problema y además esta condición es necesaria para 3 cosas. Participar en ensayos clínicos, para donación o recepción de órganos de trasplante y para técnicas de fecundación artificial. En los demás casos, pues a partir de los 16 años prácticamente tienen capacidad de decisión y sabéis que la ley del aborto, la reciente ley del aborto, pues señala que una joven a partir de los 16 años puede decidir la interrupción de su embarazo sin necesidad de contar con el consentimiento de sus padres o tutores. Una pequeña matización en el tema de la donación. Solo es en la donación, no en la recepción de órganos. Permítame que le corrija, señor letrado. Muy bien. Probablemente seguro que admite prueba en contrario. Ya lo recurriré a otra instancia. Vamos a pasar a las consultas no presenciales y a la documentación clínica. Contactan desde el mostrador porque Tomasa, la hermana de Acidinio, de interna los dos, paciente de nuestro cupo de 84 años, que fue éxito hace 2 meses, ha reclamado en varias ocasiones y pide telefónicamente un informe médico del último año del paciente.
atendemos la consulta telefónica, realizamos el informe y lo dejamos en el mostrador para que Tomasa pase a recogerlos con el DNI del paciente. Los que consideren que podemos hacer eso, que voten que sí. Los que consideren que no, que voten que no. Y estoy mirando al doctor Botet. Bueno, todos aquellos que hayan votado que sí, de nuevo todos a la cárcel. Y por favor, Acidinio ya ha fallecido. Y por tanto, bueno, pues explíquenos, tendrán que explicarnos porque no podemos, nosotros solo hacemos consultas con los vivos, ¿de acuerdo? Y los informes y las historias clínicas, en este caso, pues son con los pacientes vivos y no se puede hacer con este personaje ni siquiera una consulta no presencial. Y como no podemos tener una consulta no presencial, pues explíquenos un poco en qué consisten las consultas no presenciales, bueno, letrada Roch. Pues yo estoy de acuerdo con su señoría, no podemos tener una consulta ni presencial ni no presencial, ni con un muerto ni con la familia de un fallecido. Solamente podemos tener consultas presenciales y no presenciales con los pacientes que están vivos. Características de una consulta no presencial que solo la podemos tener con nuestros pacientes vivos, tampoco con sus familias. Es una consulta que se tiene que realizar de forma programada. El paciente debe de saber que le vamos a llamar un día y sobre una hora más o menos. Nos debemos de identificar como profesionales, dando nuestro nombre, categoría profesional y centro de trabajo, pero es que a la vez el paciente también se tiene que identificar, por lo tanto los muertos no pueden. El paciente se tiene que identificar con 2 datos, nombre y apellido, SIP, DNI o fecha de nacimiento, que es más fácil y todo el mundo se la sabe de memoria. Hay que registrar en la historia clínica que hemos realizado una consulta, bien sea telefónica, videoconferencia, lo que hayamos hecho con el paciente, y recordar que nunca deberíamos dejar mensajes en el contestador. Tomasa acude de forma, en este caso presencial, y nos solicita un informe médico del último año de Acidinio. Nos explica que está muy preocupada porque no sabe qué le pasó a su hermano, que siempre había sido una persona muy sana, hasta el último año antes de morir. Realizamos un informe clínico del último año y le indicamos que debe recogerlo en el SAIP. Los que voten que sí en verde, los que voten que no en rojo. Todos los que han votado en verde, de nuevo, todos a la cárcel. Bueno, pues como hemos comentado, los informes clínicos se hacen a los vivos. Los informes de función son los informes de éxitus que deberíamos hacer. Todo profesional médico, nos lo pidan o no nos lo pidan, de hecho ya los pide Consellería, cuando un paciente fallece. Nada más fallece un paciente nuestro, nosotros deberíamos dejar un informe de éxitus y si la familia pues lo necesita ya hará los trámites oportunos para solicitarlo. Si es tan amable su señoría. Según nos dice la ley 41/2002, es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es que cuando un paciente ha fallecido, quien puede tener acceso a la historia clínica son aquellas personas vinculadas al fallecido, salvo que el fallecido haya dejado previamente a su defunción dicho que eso no debería ser así y lo haya dejado registrado en sus voluntades. Pero esto, como la imagen, que vemos una copa o vemos 2 caras, es una ley muy ambigua, porque te dice las personas vinculadas al fallecido. ¿Qué son las personas vinculadas al fallecido? Si es tan amable, señoría. Bueno, pues seguimos un poco estudiando la legislación y en esta misma ley no define qué es el grado de parentesco ni qué son esas personas vinculadas. Siguiendo un poco la doctrina que se sigue habitualmente, se consideran que las personas vinculadas son el cónyuge, hijos, hermanos y padres y aquellas personas que sean convivientes con el paciente pero que estén registradas con él en el padrón. Si seguimos viendo un poco lo que dice la legislación, la Ley Orgánica de Protección Civil, del derecho al honor, intimidad personal, familiar y a la propia imagen, pues nos vuelve a decir un poco lo mismo, pues son esas personas, cónyuges, descendientes, ascendientes y hermanos o aquellas personas que el paciente haya dejado en el testamento que pueden acceder a toda su información. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva te he traído un poco resumido qué es lo que hacemos en nuestro hospital, porque esto es una cosa que se da en el día a día. La gente quiere los informes de éxitos de sus fallecidos para trámites de la mutua o ciertas cosas. Nosotros pedimos una fotocopia del DNI del solicitante, una fotocopia del fallecido,
el libro, una fotocopia del libro de familia donde se vea ese parentesco. En el caso de que no sea un familiar directo, sino que sea un conviviente que haya estado pues, en el registro civil empadronado, pues las últimas voluntades donde el fallecido daba autorización para que se accediera a esa historia. Hay silencio en la sala. Sí. Difusión científica. Todos los años el doctor Zipi y la doctora Zape organizan un curso presencial para médicos sobre actualización de lípidos con las indicaciones de las últimas novedades terapéuticas. Tras la aceptación por parte de los ponentes de la difusión de sus ponencias, ¿puede habilitarse la visualización en una plataforma digital en abierto de los contenidos del citado curso? Los que consideren que sí, que voten en verde. Los que consideren en no, que voten en rojo. Todos aquellos que han votado que sí, de nuevo, todos a la cárcel. Explíquenos, por favor, sí, letrado, de manera rápida, antes de que nos pongan a Coldplay. Sí, de manera rápida, pues en principio, el Real Decreto 1416 de 1994, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano, pues limita cualquier acto en el que se difunda algo o se haga, no exactamente publicidad, pero que pueda llegar al público en general, información relacionada con medicamentos, que ya veremos que cuando accedemos a una de esas recursos, plataformas, páginas, si están bien hechas, pues notaremos que nos obliga a identificarnos como profesional sanitario con capacidad de prescripción de medicamentos. En principio, también este Real Decreto que regula la publicidad de los medicamentos de uso humano tiene dos artículos especialmente interesantes. El artículo 7, que dice que están obligatoriamente excluidos de la publicidad dirigida al público en general los medicamentos que solo puedan dispensarse por prescripción facultativa y todo el petitorio de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, al igual que los que sean estupefacientes o también otros medicamentos que ahora no recuerdo, pero que están en el artículo 7 que podéis consultar antes de iros a dormir esta noche. Lo importante es que en otro tipo de medicamentos, no estos que son de prescripción, en los que se puede hacer publicidad al público en general, se prohíbe la mención de determinadas indicaciones terapéuticas que pudiera tener el medicamento, pero se prohíbe hacerlas. En el caso, estas indicaciones son la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual, otras enfermedades infecciosas graves, las enfermedades neoplásicas y, de nuevo, muy importante, enfermedades como la diabetes y otras enfermedades metabólicas, incluidas las dislipemias. Hablemos del secreto profesional. Doctora Rocha. Hay tres tipos de secretos, es decir, hay el secreto natural. El secreto natural es el que debemos de tener todos nosotros por el precepto moral de que no debemos hacer daño a otra persona. Después está el secreto prometido, es aquel que, si te digo algo, me guardarás el secreto, tú prometes que le guardas el secreto y te lo revelan. Y después está el secreto confiado. El secreto confiado es el derivado de nuestra profesión médica o de otras profesiones que por ejercer esa profesión pues se les puede confiar ciertos secretos. Este puede ser compartido o derivado. Patrocinio ingresa por un síndrome coronario agudo, estaba de vacaciones y recibimos una llamada de su seguro médico en la que se nos solicita un informe clínico para poder trasladarla a su ciudad de origen. La pregunta es, ¿podemos remitir el informe médico desde un correo electrónico profesional y con contraseña a la compañía de seguros? Los que opinen que sí, verde, los que opinen que no, rojo.
Los que dicen que sí van todos a la cárcel. Bueno, el secreto profesional debe de mantenerse en ese supuesto, cuando directamente cualquier otro proveedor de salud se pone en contacto con el médico responsable del paciente y le pide que le pase directamente información, aunque sea con la mejor de las intenciones, como en este caso. Para eso, y eso lo saben las compañías de seguros, pues tienen que hacerlo a través de una vía, digamos que estéis a través de la institución, bien a través del servicio de atención al paciente, a través de la dirección, a través de, en cada centro, pues si hay una oficina de garantías del paciente, etcétera, etcétera. Entonces se hace por un procedimiento reglado. O si el paciente nos dice que le demos el informe a él y él se lo pasa a la compañía correspondiente. Pero si no, no debemos hacerlo directamente. Me permito recordarles que revelar un secreto profesional puede llevar incluida una pena de prisión, entre 1 y 4 años, una multa, que se puede pasar también a tiempo de cárcel, de 12 a 24 meses, y la inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo entre 2 y 6 años. Todos ustedes seguro que conocen algún caso de algún compañero que ha tenido este tipo de problemas. El secreto profesional debe, no obstante, mantenerse siempre. Si se debe mantener el secreto profesional, es así esto para siempre y en todos los casos. Los que crean que sí, que voten en verde. Los que crean que no, que voten en rojo. Siempre. Veo que aquí casi todos han hecho el MIR. Los que han contestado que sí, todos de nuevo a la cárcel. Bueno, la regla es que debe mantenerse el sigilo y el secreto profesional, pero hay una serie de excepciones. Algunas son evidentes y explícitas. Cuando el paciente nos dice que, mire, de lo mío informe, a mí no me diga nada y dígaselo, o además de a mí, por favor explíqueselo a mi hija, a mi sobrina, a la persona que quiera. Lo está haciendo explícitamente y nos está relevando del deber de guardar sigilo. Otro son autorizaciones tácitas, cuando nos solicita que hagamos un certificado para él hacerlo llegar a donde considere oportuno. Y en el caso del certificado de defunción no lo solicita el paciente, pero lo solicita una persona vinculada y con derecho, y también nos releva de la obligación de guardar secreto. Y luego, pues hay unas situaciones que son por imperativo legal o deontológico, bien cuando actuamos como testigo judicial o en un proceso deontológico del Colegio de Médicos por alguna responsabilidad disciplinaria, o también cuando la ley nos obliga a denunciar un delito mediante el parte de lesiones, por ejemplo, o también una responsabilidad sanitaria que nos obliga a declarar algunas enfermedades, como las enfermedades de declaración obligatoria. Y luego hay un articulito que es otra vez la línea esta delgada, que es ante un estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno. Y aquí, pues, me permito, su señoría, pues llamar la atención siempre ante el dilema del paciente o la paciente con una enfermedad de transmisión sexual que nosotros conocemos y que sabemos que no adopta medidas de barrera o de algún tipo de prevención, y estamos delante de la pareja o de otros familiares, y entonces, ¿qué hacer? Pues es difícil. El mejor consejo. Yo lo explico, que para eso soy el juez. En esos se le puede dar al paciente la opción de que lo comunique, y en caso de que el paciente no lo comunique, y esto es un nivel de evidencia judicial mía personal, pero recogida a base de hablar en serio con algunos jueces,
Se lleva a un apartado a la señora o señor al cual queremos informar y en ausencia de testigos se le informa. Con lo cual nadie les puede demandar. De la otra manera sí les pueden demandar. Le puede demandar si lo revelan el revelado, el señor que no quería que se revelara, y luego incluso la otra persona al cual ustedes informan también. Por tanto, los separan, los informan, todo el mundo lo sabe y nadie va a la cárcel. Seguimos porque estamos ya a punto de irnos de tiempo y nos van a poner a Coldplay. Su señoría, yo quería hacer un inciso. Pues haga usted un inciso, pero que sea muy breve. Nos ponen aquí, perdón, una pregunta. El inciso antes, venga. Lo que usted diga. Venga, doctora. Yo quería hacer un inciso y me gustaría que todo el mundo tuviera mucho cuidado en relevar secreto profesional en estos 4 supuestos. Uno es la averiguación indiscreta, es decir, un paciente viene a urgencias porque tiene un esguince y nosotros hacemos una anamnesis súper completa, le preguntamos si tiene relaciones de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con averiguación indiscreta que no precisamos en ese momento por ese proceso puntual. La revelación directa, cuando tenemos un paciente que acabamos de diagnosticar que tiene un cáncer metastásico y sacamos a la esposa, le decimos, ay, tengo una mala noticia, es su señor. Primero hay que decírselo al paciente y después a quien él considere. Pero la información siempre primero es al paciente. La revelación indirecta, esto por desgracia no suele suceder mucho a los médicos. Vamos en el ascensor de guardia, madre mía, qué tuberculosis tiene el de la 401 y al lado está los familiares del 402. Entonces, pues es una revelación indirecta. Y finalmente también cuidado con la utilización injustificada del conocimiento. Somos psiquiatras, nos viene alguien súper triste, estamos la familia arruinado, tal es el caso que, mire, vamos a una subasta pública voy a regalar prácticamente mi casa de la playa y tú el sábado estás ahí en la subasta. Para terminar, nos hacen una pregunta desde el chat y nos dicen: cuando un paciente viene a la consulta de atención primaria para que le digamos el informe de un TAC u otra prueba que le ha pedido el internista del hospital u otro especialista, ¿tenemos obligación de informarle o debe esperar a la consulta del especialista? Cualquiera de ustedes me sirve. Pues si es nuestro paciente, si es nuestro, en atención primaria es tu paciente. Y si te solicita que adelantes la información de una prueba, yo creo que al tener una relación, una vinculación directa de acto médico, pues aunque la prueba sea de otro paciente, de otro solicitante, lo puedes hacer. Si fuera lo que nos llaman muchas veces, oye, ¿puedes mirar la analítica de mi cuñado? ¿Qué tal? Ahí no. Bueno, pero de todas maneras admite también que demanda en contrario. Su respuesta me parece correcta porque la información es del paciente. En este caso no estamos revelando ningún secreto porque la historia clínica sí es del paciente y tiene derecho. Nos quedan muchísimas preguntas, pero no las vamos a hacer para que vean que no es mentira, ¿de acuerdo? ¿Puede hacer usted una pregunta? Estaba en el despacho de mi hospital y me llamó una persona llegada a la familia y me dijo, por unas molestias de estómago me han hecho una endoscopia y una prueba y no me dan el resultado. ¿Me puedes mirar desde tu hospital? ¿Tienes acceso a verlo? Y sí que tuve acceso y veo biopsia, adenocarcinoma gástrico altamente indiferenciado. Y entonces, claro, yo le dije, no sé qué pasa que no puedo llegar al diagnóstico. ¿Lo hice bien? Yo creo que usted se protegió debidamente. Les invito a la continuación de esta charla que tendrá lugar seguramente el año que viene. Gracias, doy por concluida aquí la sesión y pasamos a la siguiente.